Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. El día de hoy quisimos hacer una actividad que integre a dos especialidades y quisimos invitar a una colega infectóloga pediatra que queremos y estimamos mucho en el colegio, una gran persona, que es la doctora Claudia Beltrán, que nos va a acompañar junto con el doctor Carlos Cuadros, gastroenterólogo pediatra, en un tema de bastante interés para el pediatra y para pues todas las subespecialidades, como es el de la enfermedad diarreica aguda. La doctora Claudia Beltrán, empezamos con las mujeres, es pediatra especialista en infectología, docente de la Universidad de Antioquia, pediatra e infectóloga de la Clínica del Rosario y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría. El doctor Carlos Cuadros Mendoza es pediatra, gastroenterólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, UNAM, de la Ciudad de México, y actualmente es líder del Servicio de Gastroenterología Pediátrica Hospital Internacional de Colombia, Fundación Cardiovascular de Colombia. Y también es miembro activo de diferentes sociedades, como la norteamericana y la latina, de Gastroenterología, Nutrición y Hepatología Pediátrica. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Les cedo la palabra. Hola, bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. En realidad, para mí es un honor poder compartir este espacio del colegio. Los que me conocen profundamente saben que ser gastro era una de mis opciones, mi primera opción cuando estaba graduándome de pediatra, y básicamente porque este es uno de los temas que más me gusta, que más me apasiona, y es todo el tema de la diarrea. Entonces, con Carlos, que también ha sido un honor conocerlo a través de la preparación de esta conferencia, hemos querido tocar algunos puntos, ¿sí? De preguntas frecuentes que nos hacen frente a la diarrea aguda en niños. ¿La pasas, Carlillos? Entonces, estas son como algunas preguntas que queremos tocar los dos esta noche. La idea es que vamos a ir respondiéndolas en conjunto, aunque hay algunas que les voy a decir que ya tienen mayor carga en uno que en otro. Sí, es básicamente por qué seguir hablando de diarrea. A mí particularmente me llama mucho la atención que cuando uno va a buscar artículos sobre diarrea en la literatura, no hay muchas cosas novedosas sobre diarrea, a pesar de que es una enfermedad tan importante. Si ha cambiado la epidemiología de la diarrea aguda en los últimos años, qué ha pasado o cómo ha evolucionado la etiología de la diarrea, ¿sí? ¿Qué pasa con el diagnóstico, sobre pruebas de diagnóstico antigénicas, sobre pruebas moleculares, coprograma, etcétera? ¿Todavía son útiles o no? ¿O hay que cambiar el gold estándar? Algo sobre el tratamiento en cada uno pues, de sus pilares. Al final vamos a hablar un poco de complicaciones y vamos a terminar alguna diapositiva sobre las novedades en vacunación. Entonces, para comenzar, ¿sí? Yo le quiero preguntarle a Carlos, llame la siguiente, es precisamente esa primera pregunta, ¿sí? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de diarrea? Nos hablan de diarrea, a veces se vuelve como paisaje, es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué otras implicaciones tiene la diarrea en los niños? De acuerdo. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias al Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica por la invitación. Para mí es un honor estar acompañado de una experta en enfermedades infecciosas como tú, Clau. Y bueno, nada, vamos a empezar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues realmente, o sea, como que muchas veces uno dice, bueno, soy pediatra, yo a decir verdad en mi residencia me he formado y he manejado muchos casos de diarrea, otra charla de diarrea, ya estamos como muy saturados de diarrea, pero ¿por qué nuevamente retomar este tema de la diarrea aguda? Primero, ¿por qué seguir hablando de diarrea? Porque es una enfermedad que hoy por hoy es prevenible, ¿sí? A lo largo de la historia hemos logrado, a través de mejores condiciones socioeconómicas, acceso a agua potable, servicios de saneamiento y desde hace varios años, ya eso es data del 2006 que se creó la vacuna contra el rotavirus, también hemos visto cómo a lo largo del tiempo esto ha tenido un impacto significativo en la disminución de los casos de diarreas. ¿Por qué también seguir hablando? Porque no obstante, si bien es cierto, ha impactado significativamente en una disminución de los casos de diarreas, la diarrea es una de las primeras causas de desnutrición aguda en niños menores de 5 años.
Y no obstante, a pesar de que sí ha disminuido, la frecuencia en diarrea sigue y continúa siendo una de las afecciones más frecuentes en menores de 5 años. Hoy por hoy tenemos, como tú claramente lo dices, Clau, si bien es cierto, no hay mucha literatura reciente al respecto, sabemos que más o menos la diarrea continúa siendo una causa de mortalidad importante, más o menos es la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años y alrededor de más o menos 760,000 personas menores de 5 años mueren hoy por hoy por diarrea. Miren cómo en Colombia, en el boletín 15 de la semana epidemiológica, eso data del mes pasado, miren cómo en relación al 2024, en donde durante todo el año se presentaron 60 muertes de Colombia, no llevamos ni la mitad del año y ya se han presentado 33 casos. Si la tendencia continúa a seguir aumentando, vemos que de un año a otro, nuevamente tenemos un pico en la mortalidad de la diarrea. Entonces, ¿qué es importante para nosotros hablando de diarrea? Definir la diarrea, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que hoy por hoy, y eso data de una revisión también un poco viejita del 2014, en donde no es muy claro qué es diarrea en el ámbito pediátrico, ¿sí? Más o menos este artículo publicado en el 2014 mostraba que existen hasta unas 70 definiciones de diarrea. ¿Y eso es por qué? Porque es que la diarrea varía mucho de acuerdo a diferentes lugares. No es la misma la diarrea en países desarrollados que en condiciones pues, de subdesarrollo como la nuestra. Y si bien es cierto, no hay un consenso en la definición de pediatría, por nosotros ser un país en vías de desarrollo, nos acoplamos a la definición de la OMS, en donde sabemos que la diarrea es la disminución en la consistencia de las deposiciones con un incremento en la frecuencia mayor a 3 deposiciones al día, que puede acompañarse o no de vómito o fiebre, pero quizás una de las cosas más importantes, y por eso la resaltamos en negrita, es que siempre debe haber un cambio en relación al patrón defecatorio previo. Entonces no olvidar siempre nosotros en nuestro interrogatorio preguntar cómo hacía deposiciones anteriormente. Y también esto es importante, como sabemos, conforme se desarrolló la vacuna de rotavirus, también hoy por hoy esto muy probablemente, y ahorita te lo voy a preguntar, Clau, esto ha cambiado la epidemiología de la diarrea, ¿sí? Y quizás la definición que anteriormente teníamos, en donde hablamos de diarrea crónica, diarrea prolongada, diarrea persistente, diarrea aguda, eso muy probablemente va a cambiar. Entonces, hoy por hoy sabemos, y esa es la clásica definición de la OMS, que dice que diarrea aguda es la diarrea cuya duración es menor a 14 días, diarrea prolongada o persistente es una duración entre 14 a 30 días y una diarrea crónica mayor a 30 días. Eso muy probablemente con el cambio de la epidemiología y con la emergencia de nuevos virus, más allá del rotavirus, porque estamos acostumbrados a ver esas diarreas por rotavirus en donde normalmente duraban de 3 a 5 días, hoy por hoy quizás eso ya no sea así. Entonces, este concepto de diarrea prolongada es probable que ya tienda a desaparecer. Es así como hoy por hoy podríamos casi que definir con la reemergencia de estos nuevos virus que probablemente tenemos una diarrea aguda y una diarrea crónica. Y siempre que tenemos diarrea crónica, eso ya es competencia de nosotros los gastroenterólogos a pensar otras cosas. ¿Será que tiene una enfermedad gastrointestinal crónica que no la hemos diagnosticado? ¿Será alguna intolerancia alimentaria? ¿O será una infección persistente? Entonces es como el arte del abordaje de eso. Pero entonces, ¿ha cambiado la epidemiología de la diarrea en los últimos años, Clau? Entonces, básicamente, algunos de los datos que quiero mostrarles hoy frente a la epidemiología, ya los mencionaste, ¿no? O sea, sí ha cambiado la incidencia de la diarrea, ha cambiado la prevalencia de la diarrea, ha cambiado la mortalidad por diarrea. Acá en este dato, por ejemplo, ustedes ven, compara 1990 y 2021,
cómo los números son muy notorios, el descenso de menos un 68% de casos de diarrea a nivel global, dame la siguiente, sí, pero además eso también influye en el tema de la epidemiología específica por cada uno de los agentes etiológicos en distintas áreas geográficas. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva que habla como de algunos patógenos atribuibles a las regiones geográficas de la OMS, AMRO es América como tal, empezamos a ver cómo empiezan a aparecer unos virus, ¿sí? Como norovirus, empiezan como a encabezar las causas etiológicas virales por diarrea y obviamente esto está explicado por la introducción y la implementación de la vacunación contra rotavirus, que era como el rey, era como el campeón en la etiología de la diarrea. Ahorita tú vas a hablar un poco más de la etiología, ¿sí? Pero como mostrarle cómo las diferentes estrategias también empiezan a cambiar el tema epidemiológico. Acá lo que les quiero mostrar en cuanto a mortalidad, esta gráfica de acá arriba está hecha para que no la vean, tranquilos, simplemente es para que vean cómo las curvas, ¿sí? Esto no es curva, esto es una línea completamente hacia el descenso en los últimos años, ¿sí? Básicamente en todas las regiones del mundo, porque hay múltiples estrategias que se han introducido que tienen impacto en disminuir la mortalidad por diarrea. También lo vamos a ver más adelante. Básicamente todas las estrategias pues, de hidratación, etcétera. Y acá les quiero mostrar en mortalidad cómo se ha comportado un país como el nuestro. Nosotros pertenecemos a la región andina en Latinoamérica y lo que observamos es que también hemos tenido un descenso muy notorio en la mortalidad y somos de las regiones que más impacto ha tenido en esto. Miren que hay una diferencia de casi el 92%, menos el 92%, comparado pues a otras regiones que también es alta, y esto lo que refleja es que definitivamente todas las estrategias y lo que se ha avanzado en diarrea ha permitido que hoy hablemos de números diferentes a lo que pasaba, por ejemplo, en los años 90. Dame la siguiente. Sí, en Colombia, en este artículo también que habla como de toda la carga de enfermedad por diarrea, ha pasado lo mismo. Sí, también tenemos datos de una disminución de la carga de enfermedad comparativamente en los últimos 30 años. Dame la próxima. Y acá esta la traje porque me pareció súper interesante, si quieres darle para que aparezca, y es que esto evalúa los factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué ha pasado en los últimos años, desde 90 a 2020, en aquellos factores de riesgo asociados a diarrea aguda, particularmente a mortalidad por diarrea? Y ustedes ven que casi todas las curvitas, si estas a nivel global, estos en países de alto desarrollo económico y estos en países de mediano y estos en países de bajos ingresos socioeconómicos, casi todos los factores de riesgo van hacia el descenso, excepto, miren este rojito, que corresponde a lactancia no exclusiva. ¿Sí? O sea, todos los factores de riesgo van hacia el descenso, excepto este, que también es importante recalcarlo hoy porque es una oportunidad para integrar también a nuestras estrategias de prevención. Y aquí hay otro verdecito que también, verdecito claro, este que ven acá que también va un poquito hacia el ascenso y son los bebés de bajo peso al nacer. Sí, esto puede estar relacionado a múltiples cosas, a la oportunidad que hay con el incremento pues, de atención en las unidades neonatales, pero también habla de patología materna y la oportunidad que tienen las gestantes, aún con patologías, de poder llegar a embarazos a término. Dame la siguiente. En cuanto a microorganismos y la mortalidad, esta gráfica lo que muestra es los diferentes microorganismos según las edades. Esto es de menor de 5 años, de 2 a 4 años, de 2 a 24 meses y menor de 1 año. Y vemos una variedad de microorganismos asociados a mortalidad. Pero se las quise compartir básicamente por esto. Cuando vemos la proporción de microorganismos asociados a mortalidad, a pesar de, esto es a nivel pues global, a pesar de la implementación de la vacunación, miren el papel de rotavirus, que es el verde, ¿sí? Acá también aparece Shigella en moradito como uno de los agentes etiológicos más frecuentes asociados a mortalidad, y este que ven ustedes acá, este rojito es norovirus, y acá este que aparece acá es Cryptosporidium y otros tipos de microorganismos que en realidad en esto no ha cambiado mucho. O sea, los microorganismos que se asocian a mortalidad por diarrea en los últimos años, lo único que ha cambiado es que la frecuencia, el mayor peso ya no lo carga solamente rotavirus, ha disminuido, pero sigue siendo un microorganismo importante asociado a mortalidad. Dame la siguiente. Bueno, y entonces ahora, como ya me he metido como en temas de etiología, entonces la idea es que nos cuentes un poco también, ahí les mostré como el papel
de norovirus, ¿sí? El papel de rotavirus, aparece también adenovirus. ¿Cuál es el papel de los virus en diarrea aguda? Entonces, indudablemente, siempre que tenemos diarrea aguda, si ustedes se dan cuenta en diferentes reportes, siempre van a decir casi todas las causas, los agentes etiológicos implicados en la diarrea aguda de los menores de 2 años, siempre van a ser virales, ¿sí? Más o menos estamos hablando de casi un 70-80% de causas de diarrea. Entonces, siempre que tengamos un paciente, incluso menor de 4 años, vamos a pensar en que la diarrea es viral y no necesita antibióticos, ¿sí? Entonces, miren rápidamente cómo les presento aquí, como esa es la estadística así, pues que se hizo a nivel mundial, en donde observaban cuáles eran como los porcentajes de prevalencia de los virus cuando hacían estudios de fenotipificación, tira-rayos. Entonces, norovirus, a pesar de que sí ha tenido un descenso importante con la vacunación, hay algunas cepas que la vacuna no cubre muy bien, ¿sí? Sobre todo la cepa G2P4 solo cubre un 41%. Entonces, es esa la razón de la prevalencia en algunas regiones del mundo, porque eso no se comporta igual en todos los países, ¿sí? Quizás en países desarrollados esto ha cambiado mucho y hoy por hoy predomina más norovirus, ¿sí? Pero miren cómo norovirus y rotavirus comparten como la prevalencia mayor del impacto de la diarrea aguda en este grupo etario, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren cómo las bacterias, su porcentaje de frecuencia es menor casi al 10%. La causa más frecuente de las diarreas bacterianas es Campylobacter jejuni, ¿sí? Y los parásitos aquí casi que no tienen ningún impacto en eso. Cuando miramos por grupo etario qué tan prevalentes son esos virus, nos damos cuenta que en menores de 4 años, norovirus y rotavirus tienen como el impacto más frecuente. En mayores de 4 años, ya según la presentación clínica, todavía los virus siguen teniendo un impacto importante, pero ya empezamos a pensar la posibilidad de una infección bacteriana. Entonces, aquí les trajimos una pregunta, pero entonces, ¿qué es? ¿Rotavirus o el norovirus? Hoy por hoy, el que tiene como la mayor prevalencia. Miren cómo claramente Claudia les mostraba que conforme se ha venido implementando el régimen en los planes ampliados de vacunación en diferentes países, la vacuna de rotavirus, eso ha tenido un impacto importante. Aquí les traigo un estudio de Israel, pero en diferentes países se ha visto este comportamiento. Miren cómo es esto que es gris, perdón, esto que es negro, miren cómo la prevalencia de rotavirus a nivel de todo el año era alta, pero conforme se empezó a implementar el esquema de vacunación, esto empezó a disminuir. Un estudio realizado en Colombia 15, más o menos ya mostraba no solo en Bogotá, sino también en zonas de condiciones socioeconómicas mucho más bajas, como Chocó, que también la tasa de norovirus empezaba a ser un poco más frecuente en relación a rotavirus, ¿sí? Es por eso que hoy por hoy hemos visto que quizás ya la presentación clínica de las diarreas ha cambiado un poco, ¿sí? Y aquí sí vale la pena tratar de entender un poquito qué es el norovirus, ese nuevo agente infeccioso que hoy por hoy empieza como a emerger conforme el rotavirus con la bacteria, con la vacunación se ha logrado controlar, ¿sí? Entonces, no es que nunca haya existido norovirus, quizás es que antes la causa más frecuente era rotavirus y como se predice cuando uno elabora una vacuna, es que una vez se controla ese agente infeccioso, pues otros pueden reemerger. Entonces, norovirus es un agente infeccioso que antes estaba asociado como a epidemias, porque es altamente contagioso, su transmisión es fecal-oral, es una causa de diarrea mucho más sintomática que el rotavirus. Nosotros estamos acostumbrados a que el rotavirus producía vómito un día y al día siguiente una diarrea de muy alto gasto que deshidrataba y por eso se morían los pacientes. Pero hoy por hoy, con norovirus, lo que nosotros tenemos es que es un paciente que quizás la diarrea no es que sea tan de alto gasto, pero esos pacientes sí
son muy vomitones, o sea, son vómitos en varias veces al día. Y otra cosa muy llamativa de rotavirus es que son diarreas, de norovirus es que son diarreas que generan mucho dolor abdominal. A veces pueden cursar con náuseas, con fiebre, una fiebre de baja cuantía. Y cuando hacen coproscópicos, uno no ve nada, o sea, realmente son coproscópicos normales. Entonces, básicamente, pues no vale la pena hacer coproscópicos pensando en, no, con eso me voy a alimentar para ver si es rotavirus. Miren, este estudio es muy interesante porque es justo lo que vemos, comparado con otros gérmenes, que ustedes se dan cuenta, el dolor abdominal con norovirus es muy alto, la fiebre no es tan alta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, rotavirus a veces presentaba, sobre todo en los primeros días, fiebres importantes, superiores a 38,5. No se evidencia inflamación a nivel de materia fecal, los leucocitos son negativos, sí tienen mucho vómito en relación a otras causas de diarrea. Y es un vómito que persiste en el tiempo, no es el primer día, puede durar a 3, 4, 5 días, pero hay algo muy llamativo de norovirus y es que la diarrea tiende a prolongarse. Entonces, por eso les decía al principio de que conforme ha reemergido este virus, quizás esa definición de diarrea persistente o prolongada que antes lo asociamos como a, no, el paciente no va bien, algo más tenemos que buscarle, quizás eso hoy por hoy pues ya sea algo que tenemos que empezar a replantearnos para no empezar a utilizar estudios de pronto de forma indiscriminada e irracional, aumentar los gastos en salud a un virus que sabemos que va a producir una diarrea que tiende a prolongarse. Entonces, si bien es cierto, es un virus que puede producir una diarrea aguda que dura 3 días, también empezamos a ver con mucha frecuencia que es un virus que incluso puede evolucionar a un síndrome de intestino irritable, en donde los pacientes empiezan a tener picos así como de diarrea que alternan con deposiciones normales, y esa es como la nueva presentación clínica que hoy por hoy, si ustedes hacen mi memoria, yo creo que en sus consultorios ya empezarán a hacer memoria y dirán, uy, sí, yo cuántos pacientes he visto así, como que la diarrea no mejora y ya van 10 días, 14 días, que el niño como que tiende a mejorar, pero al otro día vuelve y recae, y entonces ¿será que lo estudio o no lo estudio? ¿Lo mando a infecto? ¿Lo mando a gastro? Bueno, muy probablemente eso sea un norovirus. Entonces, Antes de que sigas, contarte que, por ejemplo, hoy, o sea, también recordar que los virus también pueden causar sepsis. O sea, hay sepsis viral y de hecho es la principal etiología de sepsis en pediatría. Hoy precisamente, justo preparando para esta charla, me llaman de la clínica por un niño que llega con una sepsis de origen gastrointestinal, chocado, si no era solamente deshidratado, se veía francamente séptico y con diarrea, un cuadro clínico de diarrea, otras personas de su familia con diarrea y le detectamos un norovirus. Sí, entonces empieza el cuestionamiento de los pediatras, le quito el antibiótico, es que está séptico, sí está séptico, tiene una sepsis viral por norovirus y también hace parte de las presentaciones clínicas de este virus. completamente de acuerdo, Clau. Entonces, finalmente, si nosotros nos colocamos a pensar, como les había dicho, si la causa de diarrea aguda, lo más frecuente es los virus, porque muchas veces siempre que tenemos el paciente en nuestro consultorio con dolor abdominal y diarrea que está iniciando, automáticamente lo que decimos es purguémoslo. Cuando nosotros nos colocamos a analizar cuál es el papel de los parásitos en diarrea aguda, de entrada, como les mostré, miren que los porcentajes no superan el 3%. Es algo bastante infrecuente, ¿sí? Lo más frecuente son los virus. Entonces, a decir verdad, indicar antiparasitarios de entrada realmente no sirven y generan disbiosis, alteraciones en la microbiota intestinal y mayor perpetuación de otros síntomas y molestias gastrointestinales. Siempre nosotros nos podemos orientar qué indicadores clínicos, por ejemplo, nos podrían sugerir una causa parasitaria. Ese paciente cuya diarrea empieza como a prolongarse, mayor de 7 días, y que ustedes ven que de pronto se acompaña de mucha distensión abdominal, meteorismo, flatulencias, datos de malabsorción. Bueno, ahí en ese orden de ideas uno podría sospechar una giardiosis, ¿sí? Y que sobre todo tenga contacto, por ejemplo, con aguas contaminadas o que vengan de una procedencia así con muy escasos recursos.
ese es el paciente que uno podría decir, bueno, eventualmente lo sospecho. Y conforme a lo que, contrario a lo que todo el mundo cree que la entamoeba histolítica es una causa muy frecuente de diarreas, y entonces pensamos de que siempre que el paciente tiene diarrea con mucosangre, entonces porque tiene una mediasis, pues realmente también como ustedes pudieron observar en la prevalencia, esto es muy bajo, esto no supera el 1%, entonces siempre debemos pensar otras cosas antes que mandar un antiparasitario, porque eso hoy por hoy tiene tanto impacto. El uso indiscriminado de antiparasitarios es un factor de riesgo, por ejemplo, de desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, una invitación al uso racional de esos medicamentos. Y Clau, yo te hago esta pregunta, por ejemplo, los tiroides en menores de 2 años, ¿les damos antibiótico? ¿Eso es qué? ¿Eso es una real infección o es colonización? Esta es una pregunta muy frecuente. De hecho, yo quiero contarte que nosotros, en la mayoría de las clínicas donde hay presencia de infectólogo pediátrico, en las pruebas de diagnóstico molecular múltiple, decimos que no nos reporten Clostridium, o sea, lo excluimos dentro del reporte en estos niños menores de 2 años y menos si no tienen factores de riesgo. Si Clostridium hace parte de la microbiota normal de la mayoría de niños lactantes, sí, por lo tanto, encontrar o detectar este microorganismo a lo único que lleva, sobre todo cuando no hay una probabilidad pretest alta de tenerlo, a lo único que lleva es a sobretratamientos, ¿no? Porque cuando ya tenemos Clostridium en la mano, no tratarlo puede ser muy complicado para tomar la decisión, pues sobre todo en muchos pediatras. Entonces, es muy importante recordar lo que estás planteando aquí. Usualmente los niños, los lactantes son portadores asintomáticos, rara vez presentan enfermedad por Clostridium, a menos pues que haya sobreuso de antibióticos, un paciente inmunosuprimido, otras condiciones, ¿sí? O si clínicamente tiene una infección o una diarrea que sugiere una enfermedad por ella. Listo, acá lo dices tú muy bien también en esta diapositiva, se expone muy bien cuáles son las indicaciones de estudio, básicamente lo mencionado, que tenga factores de riesgo o que tenga alguna enfermedad gastrointestinal subyacente. Perfecto. Y ahora Ahora vamos a voy a hablar hablar. del diagnóstico. Perfecto, Clau, dime. entonces, ¿vale la pena hacer, por ejemplo, la RAI a todos los pacientes y estudiar, por ejemplo, la diarrea, todas las diarreas agudas, ¿vale la pena estudiarlas? Bueno, entonces les voy a contar un poco, ¿sí? De lo que ocurre actualmente en diarrea. Todos sabemos que por guías de práctica clínica en Colombia, que ya meritan pues también como hacer una actualización porque ya llevan sus añitos, ¿sí? Pero por guías de práctica clínica uno las diarreas no las estudia, ¿cierto? Sabemos que la etiología es viral, sabemos que la mayoría se autolimitan, así sean bacterianas. Entonces, lo que siempre uno se debe preguntar en diagnóstico médico y particularmente en diagnóstico de enfermedades infecciosas es, ¿qué voy a hacer con ese diagnóstico? ¿Qué me va a cambiar en el manejo? ¿Cuál impacto tiene en la conducta? Si la respuesta a eso es que no voy a hacer nada, no va a cambiar el manejo, de entrada yo les digo, no hay que hacer ningún diagnóstico microbiológico más allá del diagnóstico pues clínico que ya tú muy bien lo has mencionado en cuanto a la definición y demás, ¿sí? Pero si la prueba me va a determinar una conducta, entonces va a ser una prueba que puedo tener en cuenta. Acá en esta diapositiva les traje el rendimiento diagnóstico de algunas pruebas moleculares. Nosotros la más usada es el FIMARRAY, que es un nombre comercial en realidad, pero hay múltiples pruebas de diagnóstico molecular en el mundo y es claro, son muy sensibles, ¿sí? Dame la siguiente, es que creo que esta está animada, exacto. Son muy sensibles. Ustedes ven que la sensibilidad en general de FIMARRAY es muy buena para la mayoría de microorganismos y particularmente algunos microorganismos que nosotros pues como infectólogos nos gusta ver porque antes no los podíamos tener de ninguna manera, como por ejemplo Campylobacter. Leíamos sobre diarrea y decíamos el papel que Campylobacter tiene en diarrea del viajero, pero nunca lo podíamos diagnosticar, ¿no? Básicamente hay un tratamiento empírico para ello. Salmonela con una mayor rapidez en el diagnóstico, porque sabemos que Salmonela solo lo diagnosticamos por coprocultivo con una demora entre 3, 4 días, ¿sí? Vemos Shigella, o sea, son muy sensibles y aparece también esto, que a veces nosotros nos preguntamos, ¿será que es que ya tenemos más norovirus o será que es que tenemos la posibilidad con las pruebas moleculares de diagnosticarlo más? Entonces también ahí nos llevamos pues a pensar en estas preguntas y con especificidades también buenas.
recordando que las pruebas moleculares tienen una limitación y es que detectan que ahí hay material genético de estos microorganismos, pero no necesariamente que este microorganismo sea el que esté causando la infección. Dame la siguiente, por favor. Entonces, acá vemos, aquí hay otros microorganismos detectados por pruebas moleculares como entamoeba histolítica, con un poco menos de sensibilidad, pero sí específico. Giardia también, o sea, con un poquito menos de sensibilidad, pero buena especificidad. Y otros virus que de otra manera no tendríamos la forma de diagnosticarlos. Yo les quiero contar que hace un par de años, no les traje pues como la publicación, nosotros pudimos detectar un brote en la ciudad de Yersinia enterocolítica por FeMARRAY. Empezamos a tener varios positivos y empezamos a comunicarnos con otras clínicas de la ciudad. Ustedes han tenido Yersinia, sí. Pacientes que incluso algunos, hay una publicación, algunos llegaron a ser operados de apendicitis, el dolor abdominal intenso, como está descrito en Yersinia enterocolítica. Acá en Medellín se investigó pues el agua, de a ver de dónde no se logró determinar, pero hubo un brote por Yersinia enterocolítica y no lo hubiéramos diagnosticado si no fuera por FeMARRAY. ¿Listo? Entonces, tiene sus ventajas, sobre todo cuando hay una sospecha clínica. ¿Por qué lo pensamos? Empezaron a venir niños con dolor abdominal intenso, unas diarreas muy inflamatorias, localizados en fosa ilíaca derecha, apéndices en blanco, y bueno, aquí tiene que estar pasando algo, ¿sí? Y ahí fue cuando lo detectamos. Ve pasándome las cosas. Entonces, definitivamente lo que sabemos de pruebas moleculares es que tienen alto rendimiento diagnóstico. Sin embargo, recordar que ninguna guía práctica clínica actual lo recomienda de rutina. Hay evidencia disponible en niños y adultos, pero como les estaba diciendo ahorita, bueno, ¿cuál es la utilidad de conocer la etiología? ¿Qué tanto afecta la conducta médica? ¿Cuál es la costo-efectividad? Porque no son estudios baratos, ¿sí? ¿Cuál es la población que más se beneficia de su uso? Y aquí hacer la introducción a, no a todos, pero sí puede tener una indicación muy clara en algunos pacientes, como les voy a mostrar también la siguiente. Nosotros quisimos, con la Universidad de Antioquia y con el doctor Iván Flores, que también es muy amigo del Colegio de Gastroenterología, quisimos mirar cuál es el impacto del FeMARRAY en la conducta médica en una clínica de la ciudad, ¿cierto? Entonces hicimos un estudio antes y después, ¿sí?, de la introducción de la prueba. Acá están las características del estudio. Se participaron 1.038 pacientes, algunos de esos fueron excluidos, al final se analizaron 951 pacientes en este estudio, que es un estudio grande y significativo por la cantidad de pacientes incluidos. Básicamente estas son las características. Si ustedes pueden ver acá, algunos niños con signos de deshidratación, muy poquitos sépticos en realidad, la mayoría con detección de rotavirus, ¿sí? Fue muy importante para nosotros rotavirus, también adenovirus, más de 2 detecciones, etcétera. Pero cuando analizamos, dame la siguiente. Bueno, acá está la etiología por FeMARRAY como tal, un poco de lo que yo les contaba ahorita. O sea, este es el periodo postintervención, este es el preintervención. Obviamente, en el preintervención no íbamos a detectar norovirus, después de la introducción de la prueba sí, no íbamos a detectar los patotipos de coli, sí, que también nos los da la prueba. Esto fue lo que tuvimos con Yersinia enterocolítica, Campylobacter, que era lo que les decíamos, estamos como abriendo los ojos a lo que ya sabíamos de la literatura, y también algunos otros pues microorganismos. Dame la próxima. Y cuando nosotros miramos, nosotros queríamos ver 2 desenlaces. Uno era disminución en el uso de antibióticos y duración de la estancia hospitalaria, y encontramos, este es el antes, este es el después, aquí está la intervención, que en realidad no habían diferencias. Sí, entonces nos pusimos a analizar cómo así, o sea, si lo que esperamos es que el FeMARRAY nos dé más etiología viral, que es lo que dice la literatura, ¿por qué no hay diferencias en el uso de antibióticos? ¿Por qué no hay diferencias en la duración de la estancia? Pues básicamente porque la duración de la diarrea como tal no va a depender mucho del inicio o no de tratamiento antibiótico, sino que va a depender de las características del microorganismo. Aquí no íbamos a encontrar mucha diferencia, pero acá nos pusimos a ver qué es lo que estaba pasando. Y claro, teníamos más detección de otras cosas, dentro de eso Campylobacter, dentro de eso Yersinia, dentro de esos también otras bacterias más rápidamente. A veces cuando el coprocultivo llega de Shigella y Salmonella, ya el paciente está bien, entonces ya no le damos antibiótico, empezamos a tener una oportunidad de inicio de tratamiento más rápido. Pero como infectóloga yo dije, yo no puedo creer esto, calculemos el índice de espectro antibiótico del antes y después. ¿Qué es el índice de espectro antibiótico? Y aquí puede haber una oportunidad bonita con estas pruebas de diagnóstico molecular.
es cada antibiótico tiene un espectro, como todos conocemos, espectro amplio, espectro reducido. Hay una clasificación, ampicilina tiene un índice de espectro reducido y tiene una puntuación de 1, mientras meropenem tiene un índice de espectro antibiótico muy amplio y tiene una puntuación de 10. Sí, así como rápidamente para contarlos. Entonces calculamos el promedio del índice de espectro antibiótico en el periodo preintervención y el de posintervención y si encontramos que había una disminución del espectro antibiótico total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de yo tener un Campylobacter, vamos a usar una acitromicina, ¿sí? A pesar de que es una diarrea que puede ser muy inflamatoria y que en otra oportunidad hubiera usado otro antibiótico como ciprofloxacina o como ceftriaxona, etcétera, que tienen un espectro más amplio. Entonces, al final, pudimos como mirar o explorar este desenlace en el cual sí podría llegar a tener un impacto en el tema del espectro antibiótico como tal. Dame la siguiente. ¿Qué pasa con los antígenos? Son muy sensibles también, ¿sí? Las pruebas antigénicas que hemos usado particularmente para rota de adenovirus son muy sensibles. Miren que son unas buenas pruebas un poquito menos específicas, ¿sí? Pero cuando llegan este tipo de pruebas de diagnóstico molecular y a la hora de tomar decisiones, si yo creo que es una diarrea viral, y por eso le estoy tomando rotavirus de adenovirus, pues la conducta no debería cambiar mucho, ¿no? Por las características clínicas de la diarrea. Entonces, terminan siendo también metidos ahí como dentro de las indicaciones de pruebas solamente en pacientes específicos. Dame la siguiente. Y con estudios de materia fecal, esto es un estudio, intenté buscar como estudios específicos que hablaran de qué pasa con los estudios de materia fecal, de coprológico, coprograma, coproscópico, como tal, en diarrea aguda, y me encontré este de Bogotá, no es pues tan reciente, sí, pero lo que es hacer un análisis de costo-oportunidad, y estos son los coproscópicos ordenados, sí, y estos fueron los que en realidad fueron usados a una conducta, fueron útiles para una conducta médica. Y en realidad se encontró que era una estrategia que no era costo efectiva, porque además pasa lo que tú mostraste, ¿no? Hay infecciones que no tienen alteraciones en el copro y no cambian la conducta y definitivamente el diagnóstico sigue siendo clínico y igual las indicaciones de tratamiento como lo vamos a ver más adelante. Dame la próxima. Entonces les traje esta, sí, básicamente esta fue una revisión que encontré de gastroenteritis viral del Lancet del año pasado, que me pareció muy consistente con lo que vamos a hablar de diagnóstico y de tratamiento. Básicamente habla de la aproximación diagnóstica, a quién le voy a ordenar yo pruebas. Este es el resumen, ¿sí? Dame la siguiente. Primero, inicialmente, si yo sospecho que hay un brote, ¿sí? Dame la siguiente. Si sospecho que hay un brote, porque podría orientarme hacia la etiología del brote como tal y a tomar medidas en salud pública. Acá, si el paciente tiene signos de enfermedad sistémica o invasiva, ¿sí? Si los tiene, que acá miren que aparece el diagnóstico, ¿sí? Intentar tener un diagnóstico, sobre todo si un paciente que está séptico, por ejemplo, entonces también tomar hemocultivos, tomar otro tipo de paraclínicos, detección de microorganismos para orientar el diagnóstico. En el paciente que está inmunocomprometido también aparecen otros microorganismos oportunistas, o acá aparece en el paciente que no mejora dentro de 5 días. Acá mi opinión personal, y por eso lo pongo en interrogatorio, ¿sí? Pues 5 días, muchas diarreas pueden durar incluso 14 días y más en esta época de tantos virus, ¿sí? Norovirus, diarreas que van más allá incluso de 14 días. Entonces, ¿en qué momento vamos a definir esa diarrea persistente? Que me gusta mucho lo que hablaste de la definición de si va a seguir existiendo o no, ¿sí? En qué momento vamos a tomar esa decisión. Y básicamente es en ese paciente que a pesar de que no es inmunosuprimido, no está séptico, no hay una sospecha de brote, no tiene signos de enfermedad sistémica, pero sigue con diarrea y empieza a aparecer el diferencial que mencionaste, ¿sí? Entonces, ¿será que tiene otra cosa o será que tiene una etiología infecciosa no solamente no tratada? Ojo, el hecho de diagnosticarla no significa que vamos a dar tratamiento, sino que vamos a hacer más pacientes. Entonces, ya contando pues como esto, yo creo que nos podemos meter en todo el tema del tratamiento como tal, antes de ir con el tratamiento antibiótico, que es como lo que yo creo que puedo aportar acá. Quisiera que nos hablaras de qué ha cambiado o cuáles son las recomendaciones frente al resto del tratamiento de la diarrea aguda como tal. Perfecto. Entonces yo creo que para los pediatras, si algo sabemos tratar, es diarrea, ¿sí? Entonces vamos a puntualizar como detallitos muy mínimos, no vamos a meternos como en el abordaje, revisar las guías las hemos revisado muchas veces, ya las sabemos. Curiosamente,
haciendo la revisión, mira que así como que uno busque guías nuevas, no hay, siguen siendo vigentes. La guía de la Organización Mundial de la Salud que se reportó desde el 2005, hoy por hoy seguimos como muy apegados a esa guía, ¿sí? Pero básicamente revisando guías, hay una que me gusta mucho, ¿sí? Y es esta guía que publican la Sociedad Europea de Infectología y de Gastroenterología en el año 2016. Entonces, si retomamos la estrategia diagnóstica y los pilares, perdón, la estrategia terapéutica y los pilares terapéuticos de diarrea aguda postulados por la OMS, decía que el pilar es soluciones de rehidratación oral y realimentación temprana, ¿sí? Y miren que muchas veces, ¿cuántos de nuestros pacientes los hemos dejado en ayuno porque el paciente tiene una diarrea? Entonces, siempre invitar a sensibilizar de que un paciente con diarrea no se deja mucho tiempo en ayuno y tenemos siempre que pensar que si ya hemos corregido el shock y el paciente está más o menos hidratado, tenemos que empezar entre las 4 o 6 siguientes horas del inicio de la rehidratación, la realimentación. Pero ¿qué me gusta, por ejemplo, de esta guía del 2016? Que ellos por fin dan la oportunidad y abren puertas a considerar otros medicamentos que anteriormente no estaban indicados en la guía de la OMS, ni en las otras guías de la OPS, ni de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, que hoy por hoy sí tenemos a nuestro alcance y que han mostrado reducir en algo la duración de los síntomas de la diarrea. ¿Y por qué es importante? Y vamos a hablar ahorita más adelante de eso, porque hoy por hoy, y es muy importante, y creo que es lo más importante para los padres, que su hijo mejore el tiempo de diarrea, y sobre todo, por ejemplo, con esos virus reemergentes. Si estamos hablando de que norovirus puede prolongarse su diarrea y puede durar incluso más de 14 días, pues a uno le gustaría contar con recursos que en algo ayudaran a controlar esa diarrea. Pero hablemos rápidamente, por ejemplo, de los pilares de hidratación. Entonces, siempre recordar que las soluciones de rehidratación que debemos usar son soluciones de rehidratación hipomolar, que tengan más o menos de 60 a 75 mil equivalentes por litro de sodio. ¿Por qué? Anteriormente, y cuando se crearon estas soluciones de rehidratación, que básicamente su creación fue hacia los años del cólera, en donde usamos soluciones con sodio de 90, eso hoy por hoy era en esa diarrea secretora propia del cólera que deshidrataba muy rápido. No es la presentación así como tan habitual, incluso con rotavirus. Y lo que sí tenemos que saber es que ni hiperomolar, porque ¿qué se vio con esas soluciones de rehidratación? Que generaban muchas veces hipernatremia y entonces también se complicaban por otras alteraciones hidroelectrolíticas y entonces por eso, y a veces, ¿verdad? Tampoco estimulaba muy bien el SGLT tipo 1, que es como esa bomba que ayuda a entrar agua. Entonces, ¿qué se ha visto? Que con las soluciones con sodio de 60 o 75, sí estimula muy bien este cotransportador, y recordemos que este cotransportador es de glucosa, sodio, tipo 1, ¿sí? el SGLT1, en donde necesita tanto de glucosa como de sodio para introducir agua y mantener el agua dentro dentro del enterocito, ¿sí? No en la luz intestinal. Entonces, a decir verdad, esto es importante porque hoy por hoy, con el advenimiento de las bebidas deportivas, y aquí traigo esa gráfica y esa presentación, miren cómo las bebidas deportivas son muy ricas en azúcares, pero casi no tienen nada de sodio. Entonces, esto no sirve, esto no hidrata. Lo mismo, en Colombia tenemos así como una tradición muy coloquial de nuestras abuelas que diarrea, entonces dale Coca-Cola. Y a decir verdad, como ustedes se pueden dar cuenta, una carga muy alta de glucosa con una carga muy baja de sodio, incluso puede llevar a mayor deshidratación, al igual que, por ejemplo, los zumos de naranja. Entonces, siempre que tengamos a un paciente con diarrea aguda, una de las medidas que más ha logrado impactos en la prevención de la morbimortalidad asociada a diarrea es esto, ¿sí? No cualquiera, son las soluciones de rehidratación oral y posmolares. Entonces,
Son efectivas porque previenen y tratan la deshidratación, pero como les decía, no disminuyen su duración. ¿Y qué ha visto? Entonces, siempre a nosotros en la práctica clínica nos interesan son los resultados y cuál es el mejor resultado. Ven como para la OMS, el mejor resultado de ellos es ver si mejora la consistencia de las evacuaciones, el volumen de las evacuaciones. Ese es el parámetro de que salió de su gravedad, de que el paciente va mejorando. Pero eso no es lo que ven las mamás. E incluso a nosotros en la práctica clínica, o sea, tener una mamá que está reconsultando, escribiendo todos los días al celular porque mi hijo sigue con diarrea y no mejora y todo el día y pasan los días y el niño no mejora. Entonces, a nosotros sí nos gustaría contar con el uso de medicamentos que ayuden a reducir y tengan impacto también en esa duración y gravedad de los síntomas. En cuanto a los antibióticos, entonces, si sabemos que esto es viral, Clau, los antibióticos empíricos, ¿vale la pena utilizarlos? ¿O solo los dejamos, por ejemplo, para casos de disentería grave? Incluso, por ejemplo, en cualquier disentería tenemos que utilizar antibióticos. Bueno, entonces esta es la gran pregunta, ¿sí? La que siempre nos hacemos. Tenemos por un lado las guías, ¿sí? Las guías de la Organización Mundial de la Salud, IEPI, que básicamente es disentería igual tratamiento antibiótico, ¿sí? Todos sabemos y conocemos que estas guías son prácticamente salvadoras en muchos escenarios clínicos en los cuales no hay muchas herramientas para el diagnóstico y que la idea es que cualquier persona pueda tomar decisiones rápidas que impacten en el desenlace más grave, que es mortalidad. Pero a la hora de tener en nuestras clínicas, en nuestro consultorio, etcétera, en un pediatra como tal, un paciente con diarrea, la idea es poder ir más allá en el análisis crítico del inicio de antibiótico, teniendo en cuenta el problema que es la resistencia antibacteriana y el efecto mismo que el antibiótico puede tener en la diarrea, que está muy claro que puede perpetuar síntomas, generar disbiosis, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí en este artículo, básicamente, sí, me gustó por esto. Primero, porque la definición de tratar o no una diarrea con antibiótico, la decisión, perdón, debe depender no solamente de la condición clínica, sino también de los factores de riesgo del paciente. Recordar siempre que hay una triada epidemiológica, está el paciente, quién es el paciente, el microorganismo, qué potencial tiene el microorganismo de causar una alta mortalidad y también el ambiente, de dónde viene el paciente y cuáles son esos factores de riesgo ambientales que tiene. Entonces, acá sí, me gustó precisamente por eso, porque es tal cual la triada epidemiológica. Hay algunos escenarios como diarrea disentérica que uno piensa en diarrea disentérica pueden estar las bacterias, pero no siempre son las bacterias, ¿sí? También los virus causan diarrea disentérica. Entonces, aquí aparecen algunas sugerencias pues, de antibióticos. Yo a lo que voy es un poco más allá, no todas, depende del paciente, de su estado clínico y de sus factores de riesgo. Ya lo vamos a ver. Acá habla de algunos... Y el grupo etario. El grupo etario, claro. Y yo aquí hago una cuñita gastroenterológica, porque es que muchas veces uno ve ese paciente que tiene 20, 30 días y empieza a hacer deposiciones con sangre y aumentar la frecuencia defecatoria, entonces diarrea con sangre, tiene disentería y entonces antibiótico, ¿sí? Y realmente estamos ante una disentería en un paciente que por lo demás está completamente tranquilo. Entonces siempre como invitar también, si bien es cierto, como tú lo dices claramente, IEPI es una estrategia sobre todo para zonas de muy escasos recursos que salva vidas. Siempre nosotros ya somos pediatras y tenemos algo más de conocimiento y raciocinio. IEPI muchas veces para promotoras de salud, para médicos generales que no tienen mucha formación en pediatría y siempre es antibiótico y resiera, pero nosotros que ya tenemos cierto entrenamiento con niños, no olvidar otras cosas. Por ejemplo, en este grupo etario, la alergia a proteína de leche de vaca, otros diagnósticos diferenciales según el grupo etario. De acuerdo. Entonces, no siempre, está muy bien el mensaje, no siempre que hay sangre hay que pensar que es infección y no siempre que hay sangre y que se sospecha infecciones son bacterias. Y así sean bacterias, no siempre necesitan tratamiento antibiótico. Entonces, acá aparecen unos factores de riesgo del hospedero como tal, como la edad, particularmente los menores de 3 meses, aunque algunos expertos aumentan la edad hasta los 6 meses, ¿sí? La gravedad de la presentación clínica, lo veíamos ahora, es muy similar,
la indicación de tratamiento antibiótico es muy similar a la indicación de pruebas de diagnóstico, ¿sí? Aquellos pacientes que se presentan con enfermedad sistémica, sépticos, etcétera, los pacientes desnutridos, que es donde más evidencia hay frente al uso de antibiótico como tal, los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica de base, los pacientes con alguna inmunodeficiencia. Y aparece también algunos factores relacionados al medio ambiente, básicamente cuando pensamos que no tratar la diarrea lo que va a ocasionar es una diseminación, un brote de diarrea en pacientes que, por ejemplo, estén en guarderías todo el tiempo, pues tratando con otros, en contacto con otros niños. Dame la siguiente. Acá en este es un artículo, también dame, porfa, los distintos, exacto. Aquí básicamente es muy similar, ¿sí? En diarrea del viajero, depende pues como de la etiología, pero de forma empírica, aparece la acitromicina como una buena opción terapéutica para la mayoría de diarreas según la etiología y por su sensibilidad aquí en nuestro país. Acitromicina tiene alta resistencia en Asia, por ejemplo, pero en nuestro país todavía es muy sensible. En aquellas diarreas disentéricas, ¿sí? Que puedo pensar en este tipo de bacterias, también es una opción terapéutica acitromicina o incluso ciprofloxacin en niños más grandes, pues depende como de las características clínicas. Aquí está muy como al bulto, pero hay que considerar qué tipo de paciente es como tal, ¿sí? Y aparece en aquella diarrea acuosa, ¿sí? Solamente cuando se sospecha prácticamente pues que sea una enfermedad por cólera o una enfermedad invasiva, como por ejemplo en salmonela, que puede que no se presente con disentería. Dame la próxima. En lo que quiero mostrar es básicamente de diarrea acuosa, ¿sí? Como tal. Lo que se quería mostrar cuál es el efecto de acitromicina en aquellos niños. Querían ver como desenlace primario la mortalidad por todas las causas hasta 180 días después del inicio del cuadro y la falla del crecimiento lineal 90 días después. Y lo que encontraron es que no había ninguna diferencia significativa en los niños con placebo o en los niños con acitromicina. Dame la siguiente. En este otro estudio, que es una revisión sistemática de la literatura que incluso incluye el estudio anterior, que es este último de ADMED, también, pero acá usan nitazoxanida, ¿sí? Entonces, también para diarrea no disentérica, cosa pareciera que tuviera a favor en la curación clínica, o sea, a favor de usar la nitazoxanida en la curación clínica, pero cuando vamos a ver la calidad de los estudios como tal, es una calidad muy baja. O sea, la certeza de estos estudios para hacer una recomendación es muy baja, con muy pocos pacientes, ¿sí? Incluidos, y por lo tanto, la recomendación final en esta revisión sistemática es que no hay ninguna evidencia para recomendarla como tal en la diarrea aguda. Dame la siguiente. Y acá, entonces, también de esta revisión como tal de la literatura de diagnóstico y tratamiento, entonces, es muy parecido a lo que les mencionaba anteriormente. Dame la siguiente, por favor. Es básicamente un niño sano que se presenta con una diarrea disentérica, inflamatoria, con dolor abdominal y que tiene un estado tóxico, ¿sí? O que tiene una alta respuesta inflamatoria, un síndrome de respuesta inflamatoria o una diarrea que se prolonga. Entonces, miren que acá dice investigaciones microbiológicas y considerar el tratamiento antibiótico. No es a todos, es considerar el tratamiento antibiótico. Y aquí aparece otro grupo y son aquellos niños con inmunodeficiencias o con enfermedades crónicas o desnutridos en los cuales también se debería llegar a considerar. Entonces, al final, no es solamente el microorganismo, sino es el microorganismo el que define el estado clínico del paciente también, sino quién es el paciente el que estoy tratando. ¿Listo? Quiero resaltar, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos hablando de diarrea, cuando yo hablo de antibióticos y no antibióticos para todos, etcétera, que una estrategia como IEPI como tal, es una estrategia que ha salvado millones de vidas. O sea, es una estrategia que sirve, que ayuda, ¿sí? Pero es una estrategia que a la hora de aplicar en el contexto hospitalario debe ser también analizada críticamente para no tratar a todos los niños por igual, sino considerar las características clínicas y los factores de riesgo de cada uno. Dame la siguiente. Ahora te hago la pregunta a ti, ¿sí? La otra gran pregunta de tratamiento en diarrea, que son los probióticos, ¿sí? En todos los casos, yo he tenido casos de bacteriemias, ¿sí? He tenido lastimosamente 3 niños en los cuales he tenido bacteriemias por alguno de estos microorganismos, no quiero mencionar cuál,
Cuéntanos, a ver, ¿en qué casos están prescritos? Vale. Entonces, muy buen punto, y por eso lo traemos a colación, porque hoy por hoy, conforme el advenimiento de los probióticos, que sin lugar a dudas llegaron para quedarse, y hoy por hoy cada vez conocemos más de la microbiota bacteriana intestinal, del eje cerebro-intestino, microbiota, y empiezan como a individualizarse en ciertas cepas específicas para ciertas condiciones gastrointestinales, y una de ellas es la diarrea aguda, en donde quizás los probióticos que hasta el momento, a la luz de la evidencia, han demostrado una evidencia alta en disminuir un día la duración de la diarrea, es Lactobacillus rhamnosus, el LGG, y el Saccharomyces boulardii, ¿sí? Hay otros probióticos, por ejemplo, como el Reuteri, cuya evidencia también empieza a ser mayor. En el tiempo veremos si realmente los estudios nos siguen avalando como su uso. De momento la evidencia es moderada. Y otros, por ejemplo, como el Lactobacillus clausi, que todo el mundo lo usa y que muchas veces en la práctica clínica pensamos de que de pronto sí es efectivo, pero quizás no es tan estudiado, entonces no tenemos como muchos artículos que digan que sí se usa, y quizás por eso no, las guías no muestren o los estudios no muestren que es tan efectivo. Como les digo, eso es algo que cada vez seguimos aprendiendo más. Pero más allá de eso, es también saber individualizar muy bien los casos de a qué paciente le vamos a prescribir probióticos. Por lo que tú misma mencionas, en los cuartos niveles, muchas veces, y con ciertos pacientes, como por ejemplo los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes post-trasplantados, o por ejemplo los pacientes usuarios de accesos vasculares de larga duración, como por ejemplo los pacientes de un centro de rehabilitación, los intestinos cortos. En esos pacientes está proscrito, está contraindicado el uso de probióticos. ¿Por qué? Porque hemos visto bacteremias, por ejemplo, por Saccharomyces boulardii, por algunos lactobacilos, que hoy por hoy también son muy difíciles y están descritos en la literatura casos de miocarditis o endocarditis por estos virus, por estos microorganismos, ¿sí? Que muchas veces pues, pueden llegar incluso a impactar en la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, si bien es cierto, estos probióticos bien utilizados en pacientes con diarrea aguda sin comorbilidades pueden ser un coadyuvante efectivo en esa disminución de la duración de la diarrea. No los debemos utilizar sistemáticamente en todos los pacientes. Y entonces, si en esos pacientes, por ejemplo, si tenemos un paciente post-trasplantado, tiene diarrea y queremos disminuir la duración de esa diarrea, entonces, ¿qué otras alternativas utilizar? Entonces, hoy por hoy existen estrategias también avaladas por la OMS, como es el SIN, y aquí también quiero decirles una cosa interesante, y es que hay varios estudios que, si bien es cierto, en las áreas en donde existe alta prevalencia de deficiencia de SIN, el SIN sí ha mostrado reducción de la diarrea en más o menos 18 horas. Esto no es en todos los países. Colombia es un país que tiene una baja prevalencia, que tiene una alta prevalencia de deficiencia de zinc. Entonces, nosotros acá lo podemos seguir utilizando sistemáticamente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en donde las tasas de prevalencia de zinc son bajas, realmente incluso las guías de práctica clínica ya ni lo mencionan como una estrategia, porque en esas zonas no ha demostrado la suplencia de zinc un impacto en la reducción de la diarrea. Entonces, esto también es muy individualizado a la epidemiología local y a los medios que tengan y los recursos de cada país, de cada localidad, e incluso me atrevería a decir de cada departamento. No es lo mismo, por ejemplo, la epidemiología acá en donde vivimos, por ejemplo, con la epidemiología tuya, Clau, en Medellín. Por otro lado, por ejemplo, también tenemos la opción de utilizar antidiarreicos, ¿sí? Entonces, siempre se nos viene a la mente, no, antidiarreicos, entonces usemos Lomotil, loperamida. Y loperamida, decir verdad, nosotros los gastroenterólogos la usamos
y con mucha frecuencia, en casos muy seleccionados, sí es un muy buen antidiarreico. Pero ¿por qué no usarla en diarrea aguda? Sencillamente porque puede morirse un niño. ¿Y por qué puede morirse? Porque la loperamida puede producir hilo, puede producir un megacolon tóxico, translocación bacteriana e impactar en la mortalidad de esos pacientes. Si bien es cierto, la literatura pues no describe así una alta mortalidad por el uso de loperamida en diarrea aguda, pues no es nada despreciable. Entonces, en diarrea aguda, loperamida es mejor evitarla, pero hoy por hoy han resurgido también nuevos antidiarreicos, por ejemplo, como la diosmetita, como el racecarotilo, que desafortunadamente no lo tenemos hoy por hoy en nuestro país. En algún momento antes de la pandemia lo tuvimos, pero no lo tenemos. El tanato de gelatina, que por ejemplo lo tiene en México, en donde estos medicamentos han mostrado una reducción, por ejemplo, en el caso de la diosmetita casi en 24 horas, en el caso de racecabrotilo de 78 horas. Ahora, si bien es cierto, el racecabrotilo, su mecanismo es un medicamento antisecretorio, inhibidor de la encefalinasa tipo 4. Entonces, a decir verdad, quizás para una diarrea como norovirus, que es muy osmótica, quizás no tenga como tanto impacto. No hay muchos estudios al respecto, eso es muy teórico. Es muy buen antidiarreico en diarreas secretoras, por ejemplo, en intestino corto quizás puede tener una mejor función, pero por ejemplo el uso de la diosmetita sí nos podría ayudar, ¿sí? Y tenemos que tenerlo en mente, ¿sí? Ahora, por estrategias nutricionales, las fórmulas deslactosadas. Hoy por hoy, por ejemplo, los puristas de las guías de la OMS, las guías de la OMS dice no hay estudios suficientes que avalen el uso generalizado de las fórmulas sin lactosa. Pero como claramente lo dice, es que avale el uso generalizado. Pero si uno mira y tiene en cuenta la fisiopatología, por ejemplo, de las infecciones virales, y uno entiende que más o menos hasta en un 25% de los casos, ciertos virus pueden lesionar la vellosidad epitelial, y de las primeras disacaridasas que hay en el borde del cepillo es la lactasa, y puede haber hasta en un 25% de los casos de diarrea aguda una intolerancia transitoria a la lactosa. Quizás una fórmula deslactosada en un paciente que tenga buenos recursos económicos podría ser una alternativa también que impactará en ese deseo de los pacientes y los familiares a disminuir la duración de la diarrea. ¿Sí? Entonces es una alternativa que, si bien es cierto, no podemos utilizar, y yo no voy a elegir suspender la lactancia materna nunca por dejar una fórmula de deslactosada, si en ese paciente, por ejemplo, que recibe sucedáneo de leche materna, una fórmula infantil, y que a decir verdad tiene buenos medios económicos, pues podríamos utilizarla de forma individualizada en algunos casos. Antieméticos. Anteriormente también las guías decían no se recomienda el uso de antieméticos, pero como les mostramos, si sabemos que norovirus es un virus que produce vómito por un tiempo que puede ser prolongado, pues hoy por hoy de pronto el uso de ondansetron también tenga una cabida y lo podamos empezar a utilizar con mucha más frecuencia. Es un medicamento muy seguro, los estudios han demostrado que con una dosis tiene una muy buena eficacia, con un perfil de seguridad muy bueno. La metoclopramida sí no ha demostrado muchas diferencias en relación al placebo, sin embargo le tenemos así mucho recelo, pero quizás también tampoco es que sea un medicamento muy malo y que todos los pacientes que se le coloca metoclopramida vaya a hacer efectos extrapiramidales. Entonces, si vivimos en áreas apartadas, en donde existen muy escasos recursos y no hay ondansetron y el paciente está vomite, metoclopramida podría también ser un medicamento que podría impactar en este vómito. Y entonces acá surge una muy buena pregunta y es, bueno, tenemos ese paciente con diarrea aguda, ¿cuándo entonces tenemos que interconsultar al gastroenterólogo? Entonces, si bien es cierto, lo coloco, porque en muchas recomendaciones está este concepto de diarrea prolongada y persistente que, como les hemos dicho a lo largo de esta presentación, incluso puede prestarse como para confusión. Siempre que una diarrea se prolongue más de un mes, eso ya es un comportamiento inusual, se cronificó y eventualmente pues nuestra participación puede ayudar a orientar de pronto otras etiologías y un diagnóstico diferencial. En todo paciente que se presente también con datos de desnutrición severa, con fallo de mero,
o con signos de una malabsorción importante, que desde un principio, por ejemplo, tenga diarrea con estatorrea y que eventualmente, por ejemplo, tenga comorbilidades respiratorias. Entonces, quizás de pronto no estemos ante una diarrea aguda, de pronto sea la presentación de una fibrosis quística. Por ejemplo, una sospecha de enteropatía no infecciosa, por ejemplo, ese paciente que se presenta con diarrea, pero de entrada también empieza a hacer como edemas generalizados, y pues no es un comportamiento así como tan usual de la presentación típica de una diarrea aguda. Ese paciente pronto puede tener una enteropatía perdedora de proteínas o una linfadenopatía intestinal. Esa diarrea con sangre que entonces ya se vuelve recurrente, o un sangrado que es abundante, que inestabiliza al paciente, esa es otra indicación de participación de nosotros. Y la falta de respuesta a ese tratamiento convencional, o ese tratamiento convencional en un paciente que presenta deterioro clínico, también puede ser indicación de nuestra participación. Entonces, si la diarrea persiste, si vemos que empieza a prolongarse, ya son 14 días o más, entonces realmente eso, ¿qué está pasando con eso? Eso es un síndrome de intestino irritable posinfeccioso, o qué pasó en ese paciente. Entonces, hoy por hoy existen múltiples teorías, ¿sí? Se cree que muchas veces algunos virus pueden lesionar de forma importante la mucosa del intestino delgado, y entonces dejar una enteropatía transitoria y generar una perpetuación de la diarrea por cierta intolerancia, como les decía, transitoria, por ejemplo, a la lactosa, incluso en algunos casos en donde su presentación es un poquito más agresiva, puede también producir una enteropatía transitoria y alterar las uniones estrechas de ese intestino y generar cierta permeabilidad intestinal y cierto riesgo de sensibilización alérgica. Y otro mecanismo también implicado en esto es, pues, que toda esa inflamación puede producir alteraciones en la microbiota bacteriana intestinal, y eso aún más, esa disbiosis, perpetuar la inflamación a nivel del intestino y perpetuar esa diarrea. Pero muchas veces nuestra pregunta, y esto te lo pregunto a ti, Clau, ¿será que eso también será falta de antibiótico? Cuando pensamos, no, ¿será que es que nos toca escalonarle antibiótico, el paciente no está respondiendo muy bien y mejor coloquemos el antibiótico por si acaso, por si las moscas? Sí, no, aquí es una de las preguntas frecuentes, básicamente retomando lo que había dicho anteriormente, acá es donde uno se pregunta, ¿es mejor tener un diagnóstico etiológico en estos casos? Recordando, aquí también viene un pero, que uno puede detectar algún tipo de bacteria o algún virus y no ser la causa de la diarrea ya en ese momento, sino tratarse de todo esto que has contado, ¿sí? En la fisiopatología de este síndrome postviral, ¿sí? Que también puede seguir perpetuando la diarrea y es solo cuestión de tiempo. ¿De qué depende que uno inicie o no inicie antibiótico? Si alguno de estos microorganismos es detectado, ¿sí? Y el paciente está sintomático y no hay otra causa que pueda explicar esto. Y bueno, eso ya depende como del paciente, de las conversaciones. También hay que involucrar a los padres y ahí decidir si empezamos o no damos un ciclo de antibiótico a estos pacientes. Por último, y como cerrando el ciclo con lo que habías hablado al principio, tú lo mencionaste, ¿por qué seguimos viendo casos de rotavirus y tenemos vacunación sistemática con rotavirus en nuestro país? Pues hay que recordar que una cosa, primero, es una muy buena vacuna, ha disminuido la mortalidad, ha disminuido la morbilidad por rotavirus. Esto es una revisión sistemática de 105 artículos de 49 países, en las cuales ustedes lo que ven acá es lo que está más oscurito, es como el impacto que ha tenido la introducción, entre más oscuro, mayor impacto de la vacunación en la diarrea por rotavirus como tal, la reducción, ¿sí? Miren que acá está más negrito, es la reducción hacia el 100%, y después de la introducción de la vacuna a lo largo, pues, de los años. Es una vacuna que definitivamente ha mostrado impacto, no solamente en la diarrea específica con etiología de rotavirus definida, sino en la gastroenteritis como tal.
pero es una vacuna que no tiene una efectividad del 100%, ¿sí? Es una vacuna que, como bien lo mencionaste, cubre algunos genotipos de rotavirus. La vacuna monovalente cubre uno, pero también tiene protección cruzada contra otros, pero pueden haber genotipos que no estén cubiertos y por los cuales se sigue produciendo enfermedad. Y la otra cosa es que la vacunación principalmente está establecida para disminuir la mortalidad y la enfermedad grave. Entonces, sí se ha descrito que pueden haber casos de rotavirus en pacientes vacunados contra rotavirus, pero usualmente son enfermedades más leves y autolimitadas. Dame la siguiente. Sí, acá les muestro, esta es como la eficacia de las vacunas que se ha demostrado, pues, de rotavirus como tal, varía en las regiones. Se ha visto que en las regiones con más pobreza, países en vías de desarrollo, con otras comorbilidades, otras condiciones de saneamiento, higiene, etcétera, la eficacia de la vacuna puede ser menor, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Le funciona más, funciona mucho mejor en países desarrollados, y esto es pues multifactorial. Y acá está claramente en este triángulo epidemiológico, ¿sí? Que hace que se reduzca la eficacia de la vacuna y la efectividad como tal, pues básicamente la diversidad de los genotipos del rotavirus, también la disbiosis o la enteropatía que hay de ese intestino como tal, muchas veces en regiones endémicas con poliparasitismo, bueno, con muchas otras cosas que también pueden causar enfermedad intestinal como tal, otros factores como la desnutrición, factores maternos, que el antígeno histosanguíneo, que también ha sido determinado que quienes lo tienen una mayor probabilidad de enfermarse más complicadamente pues por rotavirus, y esta pues la administración con polio oral, que nosotros ya no tenemos pues polio oral. Listo, entonces básicamente esta es como la explicación de por qué, de una hipótesis de por qué en los países en vía de desarrollo, en los países más pobres, la efectividad puede ser menor, y es lo que hemos contado pues anteriormente. Esto no significa que porque veamos diarrea por rotavirus en niños vacunados, la vacuna no sirve, para quitar ese concepto pues en general. Y por último, ¿en qué vamos con norovirus? Este es el pipeline de norovirus en el mundo. Hay algunas casas farmacéuticas, como ustedes lo ven acá, fabricadores de vacunas, que han avanzado. Actualmente no hay una vacuna contra norovirus disponible actualmente en el mundo. Norovirus es un virus que muta, que tiene muchos genotipos, entonces ha sido difícil poder determinar, tiene una gran variabilidad, genética, y ha sido muy difícil desarrollar una vacuna, pero hay avances, ¿sí? Hay avances en Takeda, hay avances en Moderna con vacunas de RNA, ahí vamos pues en estos estudios. Esperemos que pronto podamos tener también la oportunidad de una vacuna, y miren que no solamente están siendo estudiadas pues en niños, sino también en poblaciones de alto riesgo como el adulto mayor, que también se mueren por diarrea, ¿no? No fue lo que tocamos hoy, pero también hay una alta carga de enfermedad en los adultos mayores por diarrea. Listo, entonces para terminar, Carlos, te voy a dejar como la cerecita del pastel, y es los sí y los no en diarrea. Perfecto, entonces, a modo de conclusiones, y yo creo que eso es lo que tenemos que llevarnos hoy por hoy en cómo abordamos un paciente con diarrea. Entonces, sí, a siempre usar sales de rehidratación oral hipomolar con sodio de 60 a 75. Sí, a continuar lactancia materna, jamás suspenderla, y a un reinicio temprano de la alimentación habitual, ¿sí? Y miren que contrario a lo que todo el mundo piensa, no, eso suspéndele las grasas, que no coma, que sea una dieta astringente, no. Por hoy sabemos incluso las grasas, recuerden que en los primeros 2 años es uno de los principales macronutrientes que aporta energía. Entonces, el paciente, una dieta habitual. Y al uso de zinc, nosotros somos un país con alta prevalencia de deficiencia de zinc, y al uso de ondansetrón cuando hay intolerancia oral, cuando el vómito es profuso y no mejora, con la adecuada rehidratación, y sí a suspender un antibiótico si se inició sin una real indicación. ¿Por qué? Porque tenemos que la causa más frecuente de las diarreas agudas es de tipo viral. Clau, si quieres, súbame los nos. Bueno, entonces dentro de los no, pues definitivamente no al uso de bebidas deportivas para hidratación, jugos, refrescos, gaseosas, eso ya está más que comprobado. No a suspender la alimentación, no a dietas restrictivas, no al uso de algunos prokinéticos como cisaprida, metoclopramida, domperidona. Definitivamente no, por los efectos adversos al uso de loperamida. A la desparasitación sistemática, ahí me hicieron una pregunta,
¿sí? O sea, esto es desparasitación sistemática en diarrea, ¿no? Ahí me hicieron una pregunta y es que ¿qué opinábamos de la desparasitación rutinaria en algunas poblaciones? Pues básicamente yo la contesté en el chat, pero si no lo han visto, esto ha sido una estrategia de salud pública que ha demostrado disminuir complicaciones en zonas endémicas para parasitosis intestinales. Yo les quiero contar otra experiencia en una región del Urabá antioqueño, en el cual encontramos que el 70% de los niños asintomáticos estaban poliparasitados, y eso es un montón. Se le hizo desparasitación rutinaria a todos, a los 15 días se volvió a tomar el copro súper limpios, a los 15 días otra vez 70%. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque más allá de que definitivamente esto ha logrado disminuir este tipo de complicaciones asociadas a las parasitosis, pues no hacemos nada si no cortamos la causa de raíz. Y es todo el tema de saneamiento, disposición de residuos, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. ¿Listo? Definitivamente no al uso de antibióticos a todos, ¿sí? Solamente por una indicación clínica, una indicación general como de un síndrome, como por ejemplo disentería, sino analizar cada uno de los pacientes de forma crítica e igualmente no a los estudios de rutina en diarrea aguda, no a todos los niños, y recordar que siempre que vamos a ordenar algo debemos pensar cómo me va a modificar el tratamiento o cómo me va a modificar el diagnóstico. Yo le digo a los pacientes, a mis pediatras, pídese, cuando me dicen, ¿será que le pido? Yo le digo, pídesela. Si crees, es que no estoy segura que sea viral, de pronto mejora con antibióticos, yo pídesela. Si me dices que si te va a salir el virus, igual no le vas a iniciar antibióticos. O sea, si vas a tener una conducta con ello, entonces, ¿cuál es la probabilidad pretest de poder tomar una conducta? Pídeselo. Entonces, individualizar cada paciente ante eso. De acuerdo. Y sí, de forma individualizada, a los probióticos, tanto así los Reuteri o que están con menor tasa de eficacia, que por ejemplo el LGG o el Saccharomyces boulardii, que han mostrado un poquito más de eficacia según lo que actualmente tenemos a la luz de la evidencia, sí al uso de iogmectita, sí al uso de racecarotilo en los países que lo tienen, y eventualmente sí al uso individualizado de fórmulas sin lactosa si el paciente previamente no era lactado y usaba sucedáneos de lactancia materna. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la colaboración, por esta maravillosa exposición. Sabemos que es un tema largo, es un tema básico de la pediatría. Yo digo siempre que es como el arte de saber manejar adecuadamente una diarrea, en donde los puntos claves obviamente va a ser la clínica, la prevención, la educación a los padres, tranquilizarlos, y esto toma tiempo para obviamente hacer un manejo adecuado, porque después como gastropediatra nosotros vemos son las secuelas de estos manejos inadecuados de las diarreas. Y creo que más que todo es, y mantenernos solamente al día a día de las innovaciones o de estos nuevos medicamentos que podemos realmente usar en diarrea. Las preguntas, no son muchas preguntas, pero las respondieron ya en el chat. No queremos hacer más larga esta jornada, que fue excelente. Muchísimas gracias de nuevo a los participantes. Muchísimas gracias, Clau. Muchísimas gracias, Carlitos. Y por último, queremos invitarlos a nuestro taller. Integramos ahora la nutrición pediátrica, y este taller que se va a llevar a cabo el 9 de mayo a las 7 de la noche. Lo quisimos llamar Ciencia y Sabor, cocinando para las alergias alimentarias. Entonces, pues ya los esperamos este viernes. Por favor, inscríbanse, si pueden ahora mismo, para que después no se les olvide. Y mil gracias, feliz noche.